Nosotros hoy a comenzar repitiendo un texto que aparece en Marcos 9, que ustedes seguro que lo conocen. Y ya lo dijimos al principio y es bien simple. Para el que cree, todo es posible. ¿Ok? Vamos entonces a repetirlos todos. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Estamos comenzando nosotros hoy una nueva serie basada en el Evangelio de Marcos también, que se titula ¿cómo? El otro lado. El otro lado. Entonces, queremos nosotros profundizar en una temática que en realidad muy pocas personas están enfrentando. Y hoy queremos nosotros usar el cerebro, lo que Dios nos ha dado entre estos dos oídos, aquí las dos orejas. Y vamos nosotros a ir a un tema sin profundizar en la filosofía y sin meternos en la metafísica. Nosotros podemos ver que en este mundo material hay situaciones que nos hacen entrever que existe otro lado. Que existen cosas que son inexplicables porque no concuerdan con la realidad en que vivimos. Y por eso es que el sermón de hoy se titula Realidades alteradas. Realidades alteradas. Nosotros vivimos en un mundo donde se están haciendo descubrimientos, investigaciones, por ejemplo, con los telescopios que se están lanzando al espacio, que están profundizando en la oscuridad sideral y están viendo cosas en el espacio que nadie se puede imaginar. Y nosotros estamos ahora viviendo en un universo donde ya el universo no es suficiente. Entonces se habla de otros universos, se hablan de pluriversos. Y como si eso no es suficiente, se habla ahora del metaverso. O sea que es una realidad que vamos más allá de nuestras comunicaciones y de nuestros sentimientos a un mundo digital, con la esperanza de llegar a un mundo virtual. ¿Los confundí ya? Estoy dando una clase de religiones mundiales y la realidad es que desde el principio de la humanidad el ser humano se ha estado haciendo preguntas que van más allá de la realidad en que nosotros vivimos. Preguntas como ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pasa cuando yo me muero? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay vida más allá de esta realidad que palpamos? Y todo eso tiene que ver con materia, ¿de dónde? Del otro lado. Y por eso es que hoy en el pasaje de Marcos 9, en este capítulo, vamos a ver nosotros una presentación de tres realidades alteradas. Tres realidades alteradas que Marcos nos presenta para nuestra cuidadosa consideración. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es una realidad alterada? Bueno, una realidad alterada es un evento en el que nuestra noción de la realidad es alterada o cambiada o traspuesta o interrumpida por otra realidad diferente a la nuestra de maneras específicas e irrefutables. Una realidad alterada. Ahora, pellizquense, no pellizquen al vecino, pellizquense usted, ¿ok? Pellizquese usted. ¿Y qué es lo que hay? Tenemos una bolsa de piel con un montón de huesos, algunos mejores que otros. Y es eso todo lo que somos. Este mundo es todo lo que hay. Por eso es que entonces en Marcos encontramos nosotros en el capítulo 9 tres realidades alteradas. Y la primera es la realidad alterada de la transfiguración. Okay, yo quiero que ustedes piensen en esto, piensen en esto. Y empieza el versículo 1 con algo bien raro. Dice, en verdad os digo que algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, después que haya venido con poder. Eso es Marcos, que está introduciendo una realidad que alterada. Y entonces ellos
son invitados los tres principales discípulos de Jesús. ¿Quiénes son? Pedro, Jacobo o Santiago y Juan, ¿ok? El triunvirato de los principales. Y son invitados a un paseo campestre en una montaña. Es interesante que la Biblia no nos dice qué montaña es. Y se han hecho grandes investigaciones. Se cree que es el Monte Tabor. Si usted está en Israel, donde quiera que usted mire, ahí está el Monte Tabor. Inclusive los católicos pusieron una capilla en el Monte Tabor, la capilla de la Transfiguración. Pero los que estudian esto dicen que no es suficiente porque el Monte Tabor no tiene algunas de las características. Se cree que Jesús estaba en el Monte Hermón, un monte más alto, un monte con más dimensión. Pero en realidad no sabemos, subieron a un monte. Y cuando ellos van en esta expedición, ¿a cuántos de ustedes les gustan las montañas? A mí me encanta, a mí me encanta subir montañas y con el palito y con la mochilita y con el agüita y todo. Bueno, todo eso me gusta. Y para allá iban ellos con Jesús. Y de pronto, ¿qué sucede? Una realidad alterada. Dice la Biblia, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes creen lo que dice la Biblia? O sea, esto no lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia, Dice que se transfiguró delante de ellos. ¿Qué quiere decir eso de que se transfiguró, se transformó? Dice que sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Es algo increíble. De pronto Jesús, como dice en inglés, empezó a glow in the dark. Empezó a brillar en la oscuridad. Empezó a resplandecer con una luz blanca que no era parte de la realidad normal de ellos. Pero como si esto no fuera suficiente, la realidad es alterada aún más. Aparecen dos muertos. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un muerto? Que se aparezca alguien que hace siglos que está muerto. Y se aparecen Moisés, el legislador, y se aparece Elías, el profeta. Váyale. Y estaban resplandecientes igual que Jesús. Y entonces Pedro, que el pobre, no sabía qué hacer, no sabía qué decir. De pronto se pone a balbucear. ¿Por qué no hacemos aquí una enramada? Como un lugar para un altarcito. Vamos a hacer algo para que no se mojen. No sé. No tiene sentido. Dice, Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, 3 chocitas, 3 camping. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía qué decir, pues estaban, ¿qué? Aterrados. Habían visto 2 realidades alteradas. Jesús resplandeciente, 2 muertos vivos. Y de pronto, como si no es suficiente, aparece una nube. Y dentro de la nube se escucha la voz de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de Dios metido en una nube? ¿Cómo suena la voz de Dios? Porque yo tengo una voz de pito que si yo... Okay, no, ¿cómo suena la voz de Dios? ¿Qué fue lo que les dijo? Yo no sé, pero tiene que haber sido algo conmovedor. Este es... Digo yo, tiene que haber sido así. No, este es el hijo amado. No, ¿cómo es? Este es mi hijo amado. Oigan a él, óiganle. ¿Cómo se quedaría usted si usted oye esto? 3 realidades alteradas y de pronto, ¡pum! Y todo cambia. Jesús solo, sin ningún resplandecer, sin ninguna nube, sin ninguna voz, de regreso a la realidad donde ellos habían comenzado. ¿Cuántos de ustedes creen esto? Ok, no se cree, amén. Usted sabe que la mayoría de la gente en el mundo hoy no creen esto. Dicen que eso es simplemente una alucinación que tuvieron esta gente. Que le dieron algún brebaje, le dieron algún polvito, que Jesús los hipnotizó, que algo pasó y ellos vieron algo que no es real. ¿Quién va a creer eso? ¿Quién va a creer esto? Una realidad alterada que apunta hacia el otro lado. Para que ustedes sepan, hay personas, la mayoría de las personas en nuestro país hoy en día no creen que el otro lado existe. Entonces nosotros encontramos aquí que esta
parece algo de ciencia ficción. ¿Ustedes han visto los programas esos de Twilight Zone? O de X Factor, que aparecen los agentes Mulder y Scully, que tratan de resolver todo lo que sucede fuera de nuestra realidad del otro lado. O sea que la ciencia ficción ha estado hablando de esto desde los tiempos de Julio Verne. Cosas increíbles que nadie los puede creer, pero que creemos pensar que existen porque es innegable que hay realidades alteradas. Y cuando uno la ve, es más difícil explicarla porque nadie lo va a creer. Nadie va a creer. Entonces llegamos a otra situación de otra realidad alterada. Entonces ellos bajan de la montaña mientras van hablando. Esta gente que no tenía más nada, se encuentran con una prohibición de Jesús, los manda a callar y les dice qué cosa. Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de los muertos. Increíble. Que no le hablaran a la gente de una realidad alterada, porque la realidad alterada que venía los iba a dejar. O sea, es interesante y extraño lo que Jesús les dice. Ellos estaban confusos y entonces ellos se quedan con eso. Y entonces se les ocurre preguntar, ok, vimos a Elías, pero la profecía dice que Elías tiene que venir y nosotros lo vimos ahí, pero se supone que esto es que va a venir ahora. Y entonces Jesús les dice, no olvídense. Elías vino y nadie le hizo caso y le hicieron el caso del perro al pobre y se dieron cuenta de que estaba hablando de quién. De Juan el Bautizador, que había venido y nadie le había hecho caso. Y entonces llegan ya a donde está el grupo de los otros discípulos. Hay una congregación, hay un montón de gente ahí y están discutiendo. Y entonces entran ellos en esa discusión y cuando ven a Jesús, enseguida vienen las personas, corren hacia él, lo saludan. Y entonces él les pregunta, ¿qué están discutiendo esta gente aquí? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, un espíritu inmundo, un espíritu demoníaco, un espíritu del otro lado, que invadió este lado y ha capturado a mi hijo y lo tiene apoderado, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes lo creen? Que un demonio, un ser del otro lado, irrumpe en este lado y empieza a causar este tipo de confusión, de obstrucción, de problemas en esta familia. ¿Ustedes creen eso? Le voy a ser sincero, la mayoría de la gente no cree en eso. La mayoría de la gente dice lo que este tipo tiene es epilepsia. Pero como no sabía, entonces tiene un epiléptico dando brincos y saltos, ¿sabe yo qué? Y entonces él dice, yo le dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. ¿Qué ustedes van a hacer con un espíritu inmundo dando brincos y saltos? ¿Cuántos de ustedes han hecho algún exorcismo alguna vez? No es nada fácil. Y si vieron la película El Exorcista, más difícil todavía. Pero ustedes entienden lo que estoy diciendo. Es algo fuera de nuestra realidad. Es algo de una realidad alterada, que sabemos que no es normal, que es del otro lado, que no tiene por qué estar aquí y está aquí. ¿Y ahora qué hacemos? No sabemos. Y los discípulos que hicieron lo mismo que nosotros. Nada. Porque no pudieron. Trataron, me imagino, orarían, no sé qué pasó. Y entonces Jesús dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Hablándole a las personas, le dice, ¿hasta cuándo? Generación incrédula. Ok, hoy en día la generación que nos rodea a nosotros es una generación que cree o que no cree. Es incrédula. Todo esto que nosotros estamos compartiendo, la gente no cree nada de eso. Porque no pueden concebir que hay una realidad alterada. Esto es un cuento. Y entonces Jesús tiene esta situación. ¿Los discípulos qué pudieron hacer? Nada. Y entonces Jesús dice, tráiganme al muchacho.
Y sucede algo un poco raro. De pronto Jesús es como que traen al muchacho a la consulta de un médico. Y viene el papá, ustedes saben, ustedes han ido con sus hijos a los médicos y llegan. Y entonces el médico que dice, ¿qué es lo que le pasa al muchacho? Y entonces el padre le contesta, ¿y qué es lo que le dice? Es casi, o sea, está esta situación, está en la gente, esto es surreal. Y entonces Jesús le pregunta al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre le dice, pues desde su niñez. Y dice, muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego. Cuando ese muchacho caía en el fuego, ¿qué le sucedía? Se quemaba. Estoy seguro que el muchachito tenía marcas de quemaduras. Dice que también lo echaba ¿en qué? En el agua, o sea, en algún río, en alguna poceta, en algo, tratando de ¿qué? De ahogarlo, dice, para destruirlo. Y entonces le dice a Jesús, pero si tú, está hablando este hombre con Jesús, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de él y de mí, de nosotros, y ayúdanos. Y Jesús como que se indigna. ¿Qué es la respuesta de Jesús? ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo si tú puedes? O sea, y la idea, y es difícil de traducir porque la idea es como que, ¿cómo que si puedo? Y la respuesta a esa pregunta es obviamente, ¿qué cosa? Claro que sí puedo. Estamos hablando de Dios encarnado. Estamos hablando de Jesús, el Salvador. Estamos hablando del único ser en este universo que entró del otro lado y después vamos a ver que salió y entró otra vez. Ese es el ser que está diciéndole, ¿cómo que? Ok, ¿ustedes creen que Jesús está con nosotros? Entonces, ¿por qué dudamos? Jesús nos mira y nos dice, ¿cómo que si puedo? Y entonces, ¿qué hace Jesús? Nos da palabras que todavía a nosotros nos cuesta creer. En otra versión dice, para el que cree, todo es posible. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Eso parece como una psicología barata, como un positivismo extremo, como que si tú te pones los zapatos y te echas para arriba, tú vas a salir para adelante. ¿Qué quiere decir eso? Todas las cosas son posibles para el que cree. Para el que cree, todo es posible. Y al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, creo, creo. Ayúdame en mi incredulidad. ¿Cuántas veces usted no ha hecho esa oración? Yo la he hecho, yo tengo que confesarlo. Que cuántas veces yo he estado delante del Señor y digo, Señor, yo creo que tú puedes hacer esto, pero por favor, ayuda a mi incredulidad. Y hay gente que han dicho que eso es una falta de fe, pero yo creo que es una realidad. Estamos en esta realidad y Jesús nos está diciendo, mira para el otro lado, tú crees que existe. Señor, yo creo, ayúdame a creer. Y entonces, ¿qué sucede? Porque si se hubiera quedado ahí, bueno, pues ya una discusión religiosa más. Pero entonces Jesús reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. ¿Y qué hizo el demonio? ¿Qué hizo? ¡Ah! Bueno, si yo fuera un demonio, ¿cómo gritaría yo? ¿Cómo sería el grito de ese demonio que fue expulsado al infierno? Que fue expulsado. Él vino muy contento para acá, pero fue enviado violentamente para allá. ¿Cómo cree que se fue ese demonio? Bueno, muchas gracias, ha sido un placer servirles. Ustedes se pueden imaginar a aquel muchacho gritar de una manera como que le están desgarrando el alma porque aquel demonio fue expulsado por el Hijo de Dios. ¿Y cómo se quedó el muchacho? Tieso. Parecía que estaba muerto. ¿Y Jesús entonces qué hace? Lo levanta. Se cerró otra vez.
O sea, de la misma manera en que se acabó la primera realidad alterada, ahora termina esta realidad alterada. Y entonces los discípulos le preguntan, ¿y cómo es que nosotros no pudimos? Y Jesús le dice, esta clase con nada puede salir sino con oración. Y algunos manuscritos añaden, y ayuno. Con oración. O sea, que era un reto de una realidad alterada que ellos no sabían cómo lidiar con eso. La realidad alterada de la transfiguración. ¿De verdad que ustedes creen eso? ¿De que Jesús se transformó? ¿Y de que aparecieron 2 muertos vivos? ¿Y de que una voz habló y dijo que este era el Hijo? ¿Que le hicieran caso? ¿Ustedes creen eso? ¿Y ahora ustedes creen la segunda realidad alterada de un exorcismo de un demonio? ¿Ustedes creen que de verdad que sucedió? ¿De que ese demonio chilló y salió y dejó a aquel muchacho libre? ¿Ustedes creen eso? Pues Marcos nos enseña a nosotros una tercera realidad alterada. Y quiero que me sigan porque esta realidad alterada es presentada implícitamente por Marcos. O sea, que no dice, a ver aquí, David Lema, mira, esto tienes tú que mirarlo aquí. Marcos nos está retando a nosotros a observar la realidad alterada de la transfiguración, a observar la realidad alterada de un exorcismo y a nosotros hacernos la pregunta, bueno, ¿y ahora qué pasa en mi realidad? Ahora Marcos nos está poniendo a nosotros en la escena. ¿Eres todo lo que eres? ¿Eres tú todo lo que eres? A ver, pellízcate otra vez, pellízcate. Y si el otro se durmió, pellízcalo también. ¿Ok? ¿Eres tú solamente una bolsa de piel que contiene un montón de huesos echados a perder ya y gastados? Ustedes que se creen jóvenes, prepárense que la bolsa de piel se va gastando. Y los huesos se van gastando también. Y cuidado, algunos no estén rotos por ahí adentro. ¿Es esto todo? Cuando usted se muera, ¿qué va a pasar? Yo ya les dije a los hijos míos, cuando yo me muera, que me quemen, que me pongan en una urna y que me tiren y me esparzan en el mar Caribe. Tiene que ser el mar Caribe. Y esos pescaditos se van a dar un tute de todos los que son los pedacitos míos. Yo voy a proveerles de calcio y de materia orgánica, todo lo que sea. ¿Es eso todo? Tal vez usted no quiere eso. Ay, pastor, yo no quiero que me quemen. Ok, bueno, pues lo vamos a meter usted en un estuche de madera, lo vamos a meter en el hueco a 6 pies de la tierra y usted entonces va a ser pasto de lombrices. Y no sé qué tipo de lombrices, porque en realidad, no sé. Ahí es donde termina usted. ¿Es eso todo lo que podemos esperar? ¿O estamos nosotros viviendo como muertos en vida, esperando como zombies a que algo pase? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué propósito? ¿Qué destino? ¿Qué nada? Si no hay nada en el otro lado. Entonces, Marcos nos está desafiando. Marcos nos está retando. A ir más allá de la realidad en que vivimos a otra realidad alterada. Es como si Marcos nos llama para ver y experimentar a través de una ventana que Él nos abre lo que hay al otro lado. Y nuestra realidad ha sido alterada, ¿por qué? Por el pecado. Algo pasó en Edén, algo pasó en que del otro lado entró un bombazo. Y el pecado, que no era parte del plan de Dios, de pronto entra y es como un virus que nosotros somos expuestos y ya vivimos con él. Y hay gente que no cree ni que eso es realidad. Esa es la naturaleza humana. Nuestra realidad es más allá. Al otro lado. Más allá del COVID. Más allá de la enfermedad, más allá de la epilepsia, más allá del Alzheimer, más allá del mal, más allá de lo demoníaco, más allá
de la depresión, más allá de la enfermedad mental, más allá del abuso, más allá de la violación, más allá de la violencia, más allá de la guerra, más allá de la pobreza, más allá de los límites de nuestro pequeño intelecto, más allá de nuestro alcance humano. Nosotros añoramos porque sabemos que debe existir otra realidad alterada. Y eso es lo que este libro nos enseña. Eso es lo que Jesús vino a darnos. Otra perspectiva, otra revelación de la verdad, otra posibilidad. Pero para verla hay que pararse en un precipicio y mirar hacia abajo y dar un salto de fe. Porque para el que cree, todo es posible. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe me dice que cuando yo dé el paso en ese vacío, va a estar Dios para aguantarme. ¿Cómo sería esta realidad? ¿Qué impide que nosotros vivamos allí? Y la pregunta es, ¿estás tú contento con esta realidad que tú estás viviendo? ¿Estás tú feliz donde tú estás? ¿Con lo que tienes a tu alrededor? ¿Tú crees? Para el que cree. ¿Tú crees? Vamos a ser honestos. La realidad es que si yo me pongo a hablar de esto, van a venir personas y me van a decir, doctor Lema, usted está completamente equivocado. Eso no es verdad. Doctor Lema, nuestra ciencia y nuestras investigaciones nos dicen que sí hay sucesos y eventos que no tienen explicación, pero no tienen explicación porque no la hemos encontrado, no porque no tenga explicación. Nosotros somos seres mortales. Del polvo no pasamos. No hay nada después de la muerte. No hay nada después de esta vida. Eso que usted dice de la transfiguración, eso es mentira, eso es un cuento, es una alucinación que tuvieron ellos por algo que comieron, algo que bebieron. Jesús que los engatusó, Jesús que los hipnotizó y ellos vieron lo que quisieron ver. Eso de un espíritu demoníaco que vino del otro lado, doctor Lema, eso es mentira. La realidad es que el tipo tenía una epilepsia y Jesús vino y de algún momento le tocó uno de los nervios y reaccionó el muchacho y se acabó. Eso que usted dice del otro lado, que este Marcos nos está hablando, es mentira. No hay tal otro lado. No existe. El matemático o el genio matemático Blaise Pascal, él hizo una apuesta y la apuesta era, ok, si todo lo que yo creo está equivocado, ¿qué pierdo? David Lema se muere y ¡pum! No hay nada, me quedé, bueno, por lo menos los pececitos van a estar contentos. Pero ¿y qué si tú estás equivocado? ¿Y qué si yo abro mis ojos y ahí está Jesús? ¿Y qué si tú abres tus ojos y ahí está Jesús, pero no para recibirte con bombo y platillo, sino para juzgar tu vida y enviarte al infierno, para donde tienes que ir? Porque tampoco creemos en el infierno, tampoco creemos en el cielo. ¿Y qué si estás equivocado? Y de verdad que existe. ¿Qué tienes para perder? Para el que cree, todo es posible. En los años 60, cuando yo era un niño en Cuba, mi sueño era tener una bicicleta. Imagínense, en Cuba, en un periodo imposible, yo quería una bicicleta. Mi padre estaba en la prisión y yo le mandé una cartita diciendo, papi, yo quiero una bicicleta. Y mi papá me mandó una cartita, un papelito, y era la foto de una bicicleta. Yo no sé de dónde la sacó. Una engomada de bicicleta y decía, para el que cree, todo es posible. No tengo tiempo para darle la historia completa, pero sí sé que mi papá cambió el anillo de bodas de él
por una bicicleta. No sé cómo, no sé dónde, no sé qué, pero David Lema montó bicicleta. Y tengo una foto por ahí de David Lema a los 6 años montando bicicleta. En Cuba, por las calles de Cruces. Yo aprendí desde niño que para el que cree, todo es posible. Y en medio de los combates intelectuales que nos da la ciencia, la academia, la filosofía humana, todavía no me han podido convencer de que no existe el otro lado. Yo creo. Pero lo importante no es que yo crea, es que usted crea. Y entonces la pregunta es, ¿en qué realidad vive usted? ¿En qué realidad vive usted? Es posible que tú estés viviendo una realidad imposible. Es posible que tú tengas un hijo endemoniado. Es posible que tú estés en necesidad de una revelación, de una transfiguración. Es posible que tú necesites un encuentro con Jesús. Ahí donde tú estás, no hay que hacer ningún sacrificio humano, no hay que hacer ningún sacrificio de ningún animal, no hay que ir de rodillas por un monte, no hay que dar dinero, no hay que... Lo único que hay que hacer es creer. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijo el carcelero a Pablo y a Silas. ¿Y qué le dijeron ellos? Tienes que mandar dinero. Tienes que... ¿Qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué dijo? Para el que cree, todo es posible. Y nosotros no creemos. Yo creo que Dios tiene un destino para esta iglesia. Yo creo que nos van a dar soluciones de opciones que nosotros en este momento no podemos imaginarnos. Pero yo creo también que cada uno de nosotros, Dios tiene un plan que nosotros no creemos. Pero Dios quiere que creamos. Así que ahí donde usted está, baje su rostro. Y yo voy a orar. Y mientras yo voy a orar, usted póngase en las manos de Dios. Esa situación que usted tiene, crea. Yo voy a hacer una invitación bien simple. Si en nuestra oración usted tiene una situación imposible, venga, tráigasela a Dios, que nosotros juntos vamos a creer para que el Señor pueda obrar. Si usted es el hombre con el muchacho endemoniado, si usted es el que necesita una revelación, si usted es el que está pasando por una situación imposible, este es el momento en que Dios obra. Y la realidad que estás viviendo puede ser alterada por otra realidad del otro lado que el mundo de hoy no cree que existe. Vamos a orar. Voy a pedirle que se pongan de pie y si usted necesita venir aquí adelante para poner esa imposibilidad delante de Dios, este es el momento para creer. Este es el momento para creer. Este es el momento para creer. No tenemos porque no creemos. Parece simple, pero no es tan fácil. Es creer. Señor, en este momento venimos delante de ti porque nosotros creemos. Nosotros creemos que Jesús fue transfigurado en una manera que nosotros no sabemos explicar. Jesús manifestó su cuerpo glorificado a nosotros y a aquellos discípulos. Y no solamente él, sino nosotros creemos que Elías y Moisés también compartieron esa realidad alterada con Jesús. Porque nosotros creemos que ellos no están muertos, sino que viven. Y Señor, también creemos que la voz en la nube habló y que la voz era tu voz, dando testimonio a aquellos apóstoles que Jesús es el verdadero Hijo de Dios
y que a Él debemos escuchar. Señor, gracias por descorrer el velo. En el pasaje en que vemos la sanidad de un muchacho con un demonio y cómo Jesús expulsó a aquel demonio, un ser que vino del más allá, irrumpió en la realidad de aquella familia para crear aquel disturbio, y entonces, Señor, ver cómo el poder tuyo lo echó para afuera, de regreso al otro lado. Señor, nosotros no podemos ver con los ojos que tenemos, no podemos oír con los oídos que tenemos. Los sentidos que tenemos solo son de esta realidad, donde vivimos con una bolsa de piel llena de huesos que se están cada día más envejeciendo. Señor, esta bolsa no va a sobrevivir el más allá, pero tenemos tu promesa de que seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. Señor, la promesa es que tú, que vives en el otro lado, nos vas a dar a nosotros el privilegio de ir contigo y vivir por siempre allá. Pero, Señor, no solamente nos das a nosotros el privilegio de vivir en el otro lado, sino que tú nos das el privilegio de experimentar tu reino aquí, en este lado. Que esta bolsa de huesos puede experimentar tu gloria y tu gracia aquí, de este lado, y podemos ver tu poder en una realidad que es cambiada por tu palabra, en una realidad alterada por tu poder. Y lo único que tú pides es que nosotros podamos creer. Señor, yo te pido que tú ayudes a aquellas personas que hoy están luchando por creer. Ayúdalos en su incredulidad, Señor, como nos has ayudado tantas veces a nosotros. Señor, nosotros queremos ser una iglesia que cree en todo lo que tú tienes para nosotros. Nosotros creemos en una iglesia eterna, que no vamos a estar aquí solamente cantando coritos, sino que vamos a estar en el cielo con todos los testigos de la tierra y del cielo, adorándote a ti y experimentando todas las cosas lindas que tú tienes para nosotros. Señor, ahora ministranos aquí donde estamos. Abre la ventana donde podamos mirar las realidades alternadas que tú tienes para nosotros. Las realidades alteradas por tu poder, Señor. Señor, el que necesita sanidad, que pueda experimentar ese milagro. El que necesita que la imposibilidad que está viviendo, que sea transformada, Señor, que pueda ser así. Señor, que podamos ver tu poder y tu gloria aquí. No por nuestro capricho, sino porque es tu promesa. Que para el que cree, todo es posible, Señor. Aquel que está orando por su hijo, por su hija, que está abatida, igual que ese joven con aquel demonio, Señor, que pueda ver tu gloria, que podamos ver la expulsión de ese demonio, cualquiera que sea. Señor, nos ponemos ahora en tus manos, para que tú nos ministres en la realidad en que nosotros estamos y que podamos nosotros experimentar todo lo que tú tienes en el otro lado. Señor, nosotros creemos, porque la promesa es que para el que cree, todo es posible. En el nombre de Jesús.